Eh, Esta es la tercera y última sección y les pido que me permitan presentarme de nuevo. Soy Jorge Manuel Moreno Varela, autor de este video sobre el objeto formal de la metafísica. Estos tres videos son instrumento para difundir el objeto formal de la ciencia de las ciencias. Decíamos que estas ciencias de las ciencias se refiere a la metafísica, es decir, el objeto formal de la metafísica. Hemos estado preguntando por qué estudiar qué es la metafísica, y una respuesta es que lo hacemos por las razones que nos lleven a las profundidades de la realidad, y consideramos conveniente insistir que ningún filósofo merece el nombre de filósofo si no es, ante todo, metafísico. Empecemos pues con esta tercera parte. Esta tercera sección y última trata del objeto formal de la metafísica. Ya vimos la introducción, ya vimos la especificación del objeto, así también, y la última parte que vimos fue el objeto formal del entendimiento humano. Empecemos con el último tema, que es el objeto formal de la metafísica. Los temas que abordaremos en esta tercera sección son una introducción, y después el ente concretado en la esencia sensible, después el ente obtenido por abstracción total, y el siguiente es el ente obtenido por abstracción formal de tercer grado. En esta parte del ente obtenido por abstracción formal de tercer grado, vamos a ver el objeto propio de la metafísica. También vamos a ver el objeto mediato de la metafísica y finalmente el objeto indirecto de la metafísica. Ya habíamos mencionado que la metafísica es un hábito inherente y se tiene que descartar del entendimiento humano al objeto inmediato, y también tiene que descartarse del entendimiento humano al objeto indirecto. Ninguno de ellos, ni el objeto mediato ni el objeto indirecto, comprende en su concepto objetivo todo lo real. Recapitulemos sobre la parte final del ente objeto del entendimiento humano. El ente objeto del entendimiento humano no puede ser el ente objeto de la metafísica. Debe haber alguna distinción entre el ente objeto del entendimiento humano y el ente objeto de la metafísica. Y precisamente encontrar esa diferencia soluciona nuestro problema. Decíamos pues que solucionar nuestro problema era encontrar esa diferencia que se tiene entre el ente objeto del entendimiento humano y el ente objeto de la metafísica, y al mismo tiempo solucionar nuestro problema inmediato concretado en la pregunta: ¿cuál es el objeto formal de la metafísica? Y asimismo esclarecer un aspecto más de nuestro problema remoto, nuestra cuestión de fondo, el concepto del ser. Antes de continuar, veamos algunas nociones sobre el objeto formal quo y el objeto formal quod y su relación con las ciencias. ¿Qué ciencias? Con la metafísica, con la teología, con la física, con la cosmología, con las matemáticas y con la filosofía moral, y finalmente
con la filosofía del hacer. Muy bien. Tenemos pues que tenemos las causas, tenemos la evidencia, tenemos la abstracción penetrativa y la necesidad en cuanto al objeto formal Q. En las causas tenemos últimas causas, causas próximas, evidencia intrínseca y evidencia extrínseca. En la abstracción, primero, segundo y tercer grado. En la necesidad, la especulativa, necesidad especulativa práctica del hacer y la necesidad especulativa práctica del obrar. Empecemos con la metafísica. La metafísica tiene como objeto formal quod, el ente, y es últimas causas, evidencia intrínseca, abstracción penetrativa de tercer grado y necesidad especulativa. Continuemos con la teología. La teología tiene como objeto formal quod, a Dios. Sus causas son causas últimas, es extrínseca y también es de tercer grado de abstracción. Su necesidad es especulativa. En cuanto a la física, tenemos que su objeto formal quod son fenómenos físicos. Sus causas es de causas próximas, su evidencia es extrínseca y es de primer grado de abstracción penetrativa. Su necesidad es especulativa, práctica del hacer. Pasamos a la cosmología. La cosmología tiene como objeto formal quod los cuerpos. Es de últimas causas, de evidencia intrínseca y es de primer grado de abstracción. Tenemos que es especulativa en cuanto a su necesidad. En las matemáticas tenemos que el objeto formal quod es la cantidad, es de causas próximas, de evidencia intrínseca, de segundo grado de abstracción y su necesidad es especulativa. Sigamos con la filosofía moral. Su objeto formal quod es la moralidad. Es de últimas causas, evidencia intrínseca, primer grado de abstracción y especulativa práctica del obrar. Finalmente tenemos la filosofía del hacer, cuyo objeto formal quod es la eficacia. Es de últimas causas, evidencia extrínseca, primer grado de abstracción y especulativa práctica del hacer en cuanto a su necesidad. De estas tres condiciones se expondrán a continuación y por otra parte se tiene el objeto formal quod de la metafísica. El objeto formal quod del entendimiento humano es el ente, alcanzado bajo cualquiera de tres condiciones que se van a exponer. Esto es para Santo Tomás. Además, el objeto formal quod de la metafísica es el ente alcanzado bajo la condición de abstracción formal y precisamente de tercer grado, como ya lo mencionamos anteriormente. Ya habíamos mencionado que la metafísica es un hábito inherente. La metafísica y tenemos tres condiciones que ya habíamos mencionado también para determinar el acto del entendimiento que el ente puede hacer. El objeto primero de nuestro entendimiento es el ser o ente, y el ente así considerado puede obtenerse por cualquiera de tres caminos. La abstracción en la filosofía es el proceso de la formación de conceptos. Entonces, el ente
puede ser abstraído de las especies y de los géneros, ¿ok? Con abstracción total. Segundo, puede ser abstraído de las especies y los géneros con abstracción formal. Y tercero, el ente puede ser abstraído de los singulares y concretado en la esencia sensible. Los tres temas que abordaremos en esta sección son, ya lo habíamos mencionado, el ente, la esencia sensible, el ente obtenido por abstracción total y el ente obtenido por abstracción formal de tercer grado. Empecemos con la esencia sensible. El ente concretado en la esencia sensible es un concepto objetivo del ente. Es un concepto objetivo del ente que puede presentarse en nuestro entendimiento separado de la individualidad y singularidad de las cosas materiales en las que arraiga y a las que constituye formalmente, pero concretado en alguna esencia sensible, abstraída de aquellas cosas materiales. El ente concretado en la esencia sensible, así considerado, es infracientífico, es primum cognitum del entendimiento humano, lo cual es imperfectísimo, por lo cual no puede ser el objeto especificador del saber. Habíamos visto que el universal era algo para sentarse, como ejemplo habíamos puesto, y el universal es el primero que adquiere el conocimiento. Lo adquiere como un todo actual o virtual, y es el conocimiento intelectual de un objeto, ¿ok? Poníamos, por ejemplo, el ejemplo de algo para sentarse y mostrábamos esos diferentes tipos de dispositivo para sentarnos, ¿ok? Muy bien. Entonces el universal ahí en este caso era algo para sentarse, ¿no? El universal puede ser considerado como un todo actual o virtual y al mismo tiempo el conocimiento intelectual de un objeto. Y esto puede ser confuso, puede ser actual o distinto. Sigamos con lo universal. El universal se le considera confuso, porque es aquel por el cual se conoce sin penetración de aquello que se encuentra actualmente en el objeto. Se tiene además que los tipos de conocimiento de un universal es confuso. Es el primero que adquiere el conocimiento de lo que es el universal y también es el más imperfecto. Se tiene que la metafísica se caracteriza por encontrar las últimas causas, por ser la ciencia máximamente penetrativa. Por eso es la más difícil de adquirir. ¿Okay? La metafísica no puede descansar en un conocimiento confuso y actual del ente, como lo es el ente concretado en la esencia sensible. Esa sería la conclusión. ¿Okay? Y los argumentos por qué no se acepta es que el ente concretado en la esencia sensible es infracientífico, es el primum cognitum del entendimiento humano y es imperfectísimo. Pasemos ahora a ver el ente obtenido por abstracción total. Ya vimos el ente concretado en la esencia sensible. Estos son los temas que abordaremos en esta sección, decíamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, el ente obtenido por abstracción total, nuestro entendimiento hace una doble abstracción. Abstrae
lo universal de lo particular y abstrae la forma de la materia. Como ejemplo tenemos que se abstrae lo universal de animal, se abstrae lo particular que es el hombre. Y en el ejemplo que tenemos para abstraer de que se abstrae la forma de la materia es como la forma del círculo de toda materia. Ya tenemos una materia que tiene forma de círculo, entonces vamos a abstraer la forma del círculo y la materia en sí de la que está fabricado ese círculo. Se tiene que en la abstracción total, cuando se abstrae lo universal de lo particular, desaparece aquello de que se hizo abstracción. ¿Ok? Si del hombre se abstrae la diferencia de racional, no queda en el entendimiento el hombre, sino solamente animal en el caso de la abstracción total. Por otra parte, se tiene que en el caso de cuando se abstrae la forma de la materia, ambas quedan en el entendimiento, tanto la forma como la materia. Y quedan por separado los conceptos de círculo y de chapa metálica. El ejemplo que poníamos de una chapa metálica donde con forma circular, quedándonos tanto la forma circular, el concepto, y la chapa metálica. Algo sobre la composición de los seres es que en la abstracción total en los seres, al considerar una composición de todo y partes, sirve de sujeto a la abstracción total. En ella el todo universal se abstrae de sus partes. 1. La abstracción total solo permite que permanezca en el entendimiento. Y 2. Una vez abstraído un concepto con la abstracción total, este se hace más confuso, se hace más potencial y menos inteligible. 3. Mientras más abstracto sea un concepto obtenido por abstracción total, es más cognoscible para el hombre, aunque sea menos cognoscible en sí. 4. La abstracción total es común a todas las ciencias. La cuarta característica es que la abstracción total es común a todas las ciencias y la intelección de un universal es la abstracción total siempre virtual a ella. Conviene al conocimiento confuso virtual. Y el conocimiento distinto del virtual solo es posible cuando se trata de conceptos poco abstractos. Continuando con la abstracción total, el cuarto punto es: en todas las ciencias puede utilizarse el universal, considerado como un todo, predicable de muchos, como el ejemplo que pusimos de algo para sentarse y que cubre todos los tipos de mueble que sirven para sentarse. ¿Ok? De lo anterior, y a manera de conclusión, se tiene que el concepto metafísico del ente no puede ser obtenido por abstracción total, porque si así fuera, no podría determinarse la naturaleza del ente. Recordemos las nociones de unívoco y de equívoco. Mencionamos que lo unívoco es un término que se predica de varios individuos con la misma significación, y el ejemplo que vimos es que animal es un término unívoco. ¿Por qué? Porque conviene a todos los vivientes dotados de sensibilidad. En el caso de lo equívoco, que puede interpretarse en varios sentidos, eso es lo que significa lo equívoco.
Y el ejemplo que poníamos es un gato. Un gato es un animal y a su vez gato le decimos a un artefacto mecánico que nos sirve para cambiar una rueda en un auto. Por otra parte, se presentará una consideración adicional del ente como unívoco. La metafísica tendría por objeto al concepto más potencial, confuso y pobre de inteligibilidad. Estamos hablando del ente como unívoco. Es el más potencial, pues en él se ha ido prescindiendo de toda actualidad, de toda determinación. El ente como unívoco deja una noción unívocamente aplicable a todo. Noción confusa, pues no hay nada que pueda determinar su naturaleza. El ejemplo que poníamos es el del animal. No hay modo de penetrar en ella. En la abstracción total, cuando se abstrae lo universal de lo particular, decíamos, desaparece aquello de que se hizo abstracción. En la abstracción total, cuando se abstrae la forma de la materia, ambas quedan en el entendimiento. Por otra parte, al considerar al ente como unívoco, la metafísica tendría por objeto al concepto más potencial, confuso y pobre de inteligibilidad, pues en él se ha prescindido de toda actualidad, de toda determinación. Lo ganado en extensión lo ha perdido en comprensión. ¿Por qué no se acepta el ente obtenido por abstracción total? Porque no puede ser obtenido por abstracción total, porque si así fuera, no podría determinarse la naturaleza del ente. Ya lo habíamos visto, ¿no? De las anteriores características, podemos concluir que el concepto metafísico del ente no puede ser obtenido por abstracción total. Pasemos ahora al ente obtenido por abstracción formal de tercer grado. No existiendo sino tres maneras de considerar al ente y habiendo descartado ya definitivamente dos de ellas, lo que es el ente concretado en la ciencia sensible y el ente obtenido por abstracción total, es necesario admitir que el objeto formal Q de la metafísica es el que se obtiene mediante la abstracción formal. Veámoslo. Hay que descartar los objetos mediato e indirecto del entendimiento humano, ya lo hemos visto, pues ninguno de ellos comprende en su concepto objetivo todo lo real. Veremos que se trata no de cualquier tipo de abstracción, sino precisamente de la abstracción formal de tercer grado. Estamos hablando del objeto formal Q de la metafísica. Y este tiene cuatro características. Veremos que no se trata pues de cualquier tipo de abstracción, decíamos, ¿no? Okay. Una de las características, o la característica número uno es: permanece en el entendimiento el concepto de lo abstraído y del sujeto de donde se abstrajo. Ejemplo, una chapa metálica, el que aparece, de forma circular. Quedan los conceptos de círculo, aspecto formal, y de chapa metálica, aspecto material. La característica 2. En el concepto abstraído se origina mayor actualidad, distinción e inteligibilidad, porque la inteligibilidad es inversamente proporcional a la materialidad del objeto. Característica 3. La característica 3 del entendimiento del ente obtenido por abstracción formal es que es inmaterial, no es propiamente universal. Se compara a la manera de forma respecto a la materia. Mientras más abstracto
es un concepto tanto más conocible es in se, o sea, en sí mismo. Aunque lo sea menos quod ad nos, o sea, aunque sea menos a nosotros y al otro. La característica 4 es la abstracción formal en sus diversos grados especifica a las ciencias especulativas. Veámoslo. El ente obtenido por abstracción formal tiene 3 caracteres. Prueban por ellos mismos que el ser así obtenido es el objeto de la metafísica. Los caracteres del ente obtenido por abstracción formal es el objeto de la metafísica. Primero, es un todo actual y definible, el ente obtenido con abstracción formal. Segundo, queda en el entendimiento ese ente obtenido. Y tercero, es inmaterial, no es propiamente universal. Veamos un poco más sobre el segundo carácter del ente obtenido por abstracción formal. El acto por el que el ente es la existencia, lo abstraído y aquello de lo cual se abstrajo. Entonces, queda en el entendimiento el acto por el que el ente es ente. Y esa es la existencia, ¿no? Lo abstraído, lo abstraído y aquello de lo que se abstrajo. El acto por el que el ente es la existencia, decíamos, y se tiene de ella el sujeto determinado en la existencia. Este sujeto es la esencia. Entonces, la esencia entrará en la definición del ente abstraído con abstracción formal. Tercero, del carácter del ente obtenido por abstracción formal. Es plenamente inmaterial y por ello máximamente inteligible. Aclaración. El concepto de ente obtenido por abstracción formal no es propiamente un universal, ya lo habíamos mencionado. Algo más que tenemos sobre el tercer carácter, pues se compara a sus inferiores no como un todo universal respecto a sus partes subjetivas, sino a la manera de la forma respecto a la materia. Cuando el concepto del ente sea predicable de sus inferiores, lo será considerando bajo la abstracción total y no propiamente bajo la formal. Objeto propio de la metafísica. El objeto propio de la metafísica es como que vamos a continuar como parte de la abstracción formal. Veamos algunas nociones. Tenemos los predicamentales. ¿Qué son los predicamentales? Son conceptos que expresan la realidad finita y contingente. Son unívocos. Los predicamentales son aquello que se afirma del sujeto en una proposición. Los predicamentales pueden ser como ejemplo la sustancia y los 9 accidentes considerados en cuanto entes. Entonces, tanto la sustancia como los accidentes son predicamentales. Se tiene que 3 de los objetos de la metafísica son el objeto propio, y el objeto propio vienen a ser los predicamentales, es decir, la sustancia y los 9 accidentes considerados en cuanto entes. El otro objeto es el objeto inmediato. El objeto inmediato se refiere a Dios y objeto de la metafísica, pero final de la metafísica. El otro objeto es el objeto indirecto, que es integrado por materia común y movimiento físico.
Esto es una síntesis que vamos a desarrollar. De los objetos de la metafísica mencionados, iniciemos con el propio. El objeto propio o inmediato de la metafísica está constituido por los seres predicamentales. Decíamos que esos predicamentales es la substancia y los 9 accidentes considerados en cuanto entes. Ahora bien, recordemos que los 9 accidentes son la cantidad, la cualidad, la acción, la pasión, la relación, la posición, el hábito, el lugar y el tiempo. Algo más sobre los predicamentales. Los entes predicamentales, primero, son conocidos directa e inmediatamente por el metafísico. Segundo, no pueden ser estudiados sino por la metafísica. Tercero, sin su conocimiento, el metafísico no podría conocer ninguna otra cosa. Continuaremos ahora con el objeto mediato. Objeto mediato de la metafísica, dentro de lo que es los 3 apartados que tiene el ente obtenido por abstracción formal de tercer grado. Continuamos pues con el objeto mediato, ¿ok? 2 aspectos relevantes del objeto mediato son que el objeto mediato es per se non primum. Primero, el objeto mediato puede ser común a varias facultades. Segundo, el objeto mediato no puede alcanzarse si previamente no se ha alcanzado el objeto inmediato. Continuemos con el objeto mediato. El objeto mediato de la metafísica es Dios y los entes predicamentales. De los entes predicamentales tenemos los contingentes, los participados y los que existen, que no tienen en sí la razón de ser. Su existencia o ser implica la existencia de un ser necesario. Aquí hacemos la distinción de un ser necesario y al término ser lo utilizamos la mayúscula para hacer la distinción de el otro término de ser en minúsculas, que es para cualquiera. Aquí el ser es el ser necesario. Objeto mediato de la metafísica. Decíamos que es Dios, es el objeto mediato, pero final de la filosofía. No puede ser alcanzado sino mediante los entes predicamentales, considerados en cuanto a entes. Con eso estamos concluyendo sobre el objeto mediato. Y este ente, con mayúscula, es el único, o sea, es Dios. Finalmente, tenemos el objeto indirecto de la metafísica, de los 3 objetos que estamos viendo sobre el ente obtenido por la abstracción formal de tercer grado. Continuemos pues con el ente. Vamos a hacer una recapitulación respecto a la división del objeto. El objeto, decíamos, hay objeto directo, que es el objeto formal Q inmediato. Y se tiene también dentro de esta división el objeto indirecto, que es el objeto formal Q, mediato. El objeto indirecto de la metafísica se tiene entonces que está integrado por materia común y movimiento físico.
son objetos de otras ciencias. ¿Cuáles ciencias? La física filosófica, la física experimental y las matemáticas. A manera de conclusión, se tiene que el objeto formal de la metafísica está conformado por el objeto propio, el objeto mediato y el objeto indirecto. El objeto propio, ya lo habíamos comentado, son los predicamentales, la sustancia y los 9 accidentes considerados en cuanto entes. El objeto mediato es Dios y el objeto mediato, pero final de la metafísica. El objeto indirecto está integrado por materia común y movimiento físico. Veremos que se trata no de cualquier tipo de abstracción, sino precisamente de la abstracción formal de tercer grado. El concepto metafísico del ente, el ente obtenido por abstracción formal de tercer grado, considerándola como una recapitulación, tenemos que el objeto formal Q de la metafísica es el ente alcanzado bajo la condición de la abstracción formal de tercer grado. Características. La característica 1 es permanece en el entendimiento el concepto de lo abstraído y del sujeto de donde se abstrajo. La característica 2, tenemos que en el concepto abstraído se origina mayor actualidad, distinción e inteligibilidad. La número 3 es inmaterial, no es propiamente universal. La característica 4, la abstracción formal en sus diversos grados especifica a las ciencias especulativas. El ente obtenido por abstracción formal, sus 3 caracteres, prueban que el ser así obtenido es el objeto de la metafísica. Primero, es un todo actual y definible. Segundo, queda en el entendimiento. Tercero, es inmaterial, no es propiamente universal. Entonces, este es el ente obtenido por abstracción formal con estas 3 caracteres. A manera de conclusión, se tiene que el objeto formal de la metafísica está conformado por el objeto propio, el objeto mediato y el objeto indirecto. ¿Okay? Con esto terminamos la tercera sección que trata del objeto formal de la metafísica y que era una de nuestras metas.